Colombia, profesor Ditton, es un país singular. La tasa impositiva que pagan las empresas es el 69.7%, la más alta en América Latina, después de Argentina y Bolivia. Sin embargo, solo se recauda el 14% del PIB, posiblemente el porcentaje de recaudo más bajo del continente. Esta cifra, que a través del tiempo solo ha aumentado en 1 o 2 puntos, es prácticamente la misma que a mediados del siglo pasado. En nuestro país, siguiendo las recomendaciones del profesor Piketty, se creó el llamado impuesto a la riqueza. Los resultados no podían ser más desastrosos. Este tributo fue un gran disincentivo a la inversión. Hoy, y con miras a la próxima reforma tributaria, se acepta ampliamente que impuestos exagerados a la actividad empresarial atentan de manera grave contra el crecimiento. El gran problema en Colombia es que el grueso de la carga tributaria recae sobre unas pocas empresas formales, los llamados grandes contribuyentes, y sobre los asalariados. La informalidad laboral se sitúa en un 50.6% de los ocupados. Esta cifra de informabilidad se refiere solo a los trabajadores de las 3 principales ciudades. Para la totalidad del empleo, la informalidad se sitúa en un 65%, lo que quiere decir que este fenómeno es mucho más grave en el campo, donde se acerca al 90%. De 22 millones de ocupados, 10 millones ganan menos de un salario mínimo, solo 7.8 millones cotizan a la seguridad social y solo 1.800.000 declaran renta. Las prestaciones sociales en Colombia son del orden del 55% del salario, mientras que en el resto de América Latina son en promedio del 30%. De más de 1 millón de empresas, solo unas 3.300 pagan el 70% del impuesto de renta de las personas jurídicas. En cuanto al agro, sin desconocer la imperiosa necesidad de apoyo a las familias campesinas, particularmente en lo relativo a acceso a bienes y servicios públicos de toda índole, amplios sectores abogan porque se imponga en Colombia casi de manera exclusiva la agricultura campesina, en muchos casos con modos de producción anacrónicos y de muy dudosa eficiencia productiva, cerrándole las puertas a la agroindustria, siendo esta última la que genera puestos de trabajo formales en un sector que tiene el 90% de informabilidad. No estamos, profesor Ditton, es incentivando y perpetuando la descomunal informalidad en el campo y con ello profundizando la desigualdad. Adicionalmente, en el agro ocurre un fenómeno peculiar en muchas actividades agropecuarias, como es el caso de la recolección de café, de frutas, y en las lecherías no se consigue mano de obra. El café se queda en los cafetales, la fruta se pudre en el suelo y las vacas se quedan sin ordeñar. ¿A qué se debe este fenómeno? Sin duda, buena parte se debe a la migración a las ciudades, en donde las familias reciben importantes subsidios que se han convertido en incentivos perversos, diseñados como mecanismos transitorios para apoyar temporalmente a las familias de muy bajos ingresos, mientras que logran superar situaciones adversas como el desempleo. Una vez superada la situación, los beneficiarios de dichos subsidios no los revelan al programa de transferencias condicionales y buscan seguirse beneficiando del mismo indefinidamente. En más de un caso prefieren mantenerse como beneficiarios, aceptar una oferta de empleo formal que como tal les implique renunciar a la condición de elegibilidad para el programa de transferencias condicionadas. La pregunta obvia es si los subsidios no se han convertido en la principal barrera para que la gente se escape de la pobreza. Lo que es igualmente claro es que los campesinos que se desplazan a las urbes, indistintamente sea para huir de la violencia, por falta de inversión pública en el campo o en busca de empleo, educación, salud o recreación, no regresan. En Colombia se corre el riesgo que en vez de ser un país de campesinos sin tierra, como lo aseveran algunos y como pudo ser en un momento en su historia, se convierta en un país de tierra sin campesinos. Como se ha mencionado, profesor Ditton,
El problema de fondo es que siendo Colombia tal vez el país con mayores tasas impositivas del continente, es el que menos impuestos recauda. Y precisamente los altísimos niveles de tributación son los que de alguna manera han llevado a que el país tenga uno de los niveles de informalidad más altos del mundo. Adicionalmente, de llegar a limitar los desarrollos agropecuarios a las explotaciones campesinas, en vez de ser una despensa a nivel mundial, nos vamos a perpetuar como uno de los mayores importadores de comida del mundo. Finalmente, si se atiende al clamor de los admiradores de Piketty y se siguen aumentando los impuestos, nunca vamos a escapar del círculo perverso que a más impuestos, menor el recaudo y mayor la informalidad. ¿Qué se puede hacer para revisar esta tendencia, profesor Piketty? Porque atacar a los ricos para favorecer a los pobres no pareciera ser la solución.